La voz para Venezuela. Réplica, señor presidente. Adelante, ministra. Gracias. Qué bueno que llegamos ya al jefe. De hecho, asuma así la respuesta general a los que le sucedan también. En la justificación que hace el Departamento de Estado de su presupuesto al Congreso para el año 2018, aquí está, justifica y describe a la Organización de Estados Americanos, estoy leyendo, como está contemplado en la justificación para el presupuesto, lo siguiente: la Organización de Estados Americanos promueve los intereses políticos y económicos en el hemisferio occidental, contrarrestando la influencia de países antiestadounidenses como Venezuela. He aquí la verdadera razón de esta coalición dirigida por los Estados Unidos contra Venezuela. No hay crisis humanitaria, y así le respondo al nuevo embajador, al nuevo canciller de Argentina, bienvenido a este foro del cual ya nos retiramos. No hay presos políticos en Venezuela. Hay violentos que cometieron crímenes graves y lo persigue la justicia. Yo creo que es un motivo realmente de reflexión para esta organización, que es utilizada como un instrumento directo del país hegemón de la región para satisfacer sus intereses. El principal interés sobre Venezuela: sus inmensas reservas petroleras, de gas, de minería, pero también una razón política e ideológica: su modelo. Cuando me corresponde intervenir, daré detalles de mi modelo conforme al tema central de esta Asamblea General que ha sido convocada en México. Los Estados Unidos tienen mucha responsabilidad, no solamente con la región, sino con el planeta. Y por eso una de las resoluciones que está promoviendo Venezuela tiene que ver con el rechazo al retiro de los Estados Unidos con el Acuerdo de París, que no es sino un paso adelante. No es la solución completa, pero es un aporte importante, siendo uno de los países con mayor emisión de gases efecto invernadero con impacto en el cambio climático. Muchos de los países de esta región, sobre todo las pequeñas islas, sufren de la irresponsabilidad y de el modelo de desarrollo estadounidense que compromete seriamente la vida de nuestro planeta. Pero además tiene una concepción, como lo hemos visto, cuando se plantea la construcción de un muro para separar al pueblo de los Estados Unidos con los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Una posición discriminatoria, de xenofobia, de intolerancia, y forman parte de dos resoluciones que también ha propuesto Venezuela en el marco de construir una agenda hemisférica de compromiso verdadero con los derechos humanos. Mucho tendría que decir los Estados Unidos sobre las guerras que ha causado en el planeta. No les gustan que se les diga la verdad, pero hay que decirlo. Mientras Estados Unidos lanzó recientemente, como ellos lo han llamado perversamente, la mamá de las bombas, afectando a pueblos enteros, Venezuela ha convocado la mamá del diálogo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo los he escuchado, aquellos quienes se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente tienen una agenda oculta sobre Venezuela, una agenda oculta que traiga violencia y que traiga conflicto en mi país. Cuando se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente, tiene un sentido antipolítico, porque no están reconociendo la diversidad política de Venezuela. Están satisfaciendo simplemente los intereses de la oligarquía venezolana y de la clase política opositora. Intereses exclusivos, negando que existe también otro país en Venezuela. Están atentando contra la diversidad política, pero también tiene un sentido antijurídico, porque se pretende anular la posibilidad de preservar Venezuela, se pretende desconocer
que es una norma constitucional la que ha sido activada con la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, canciller. Gracias, subsecretario. ¿Con qué objeto? La voz para Estados Unidos. With what, Yes, what's the purpose of your... ¿Cuál sería el propósito de su intervención? Bueno, yo solamente le pido, señor presidente, un minuto. Mi réplica a lo que acabamos de escuchar lo resumo en 3 palabras solamente: distracciones, distorsiones e irrelevancias. Los hechos son patentes y aparentes para todos lo que ocurre en Venezuela, y esta es la oportunidad de esta organización de mostrar que es relevante, que está comprometida con la carta que firmó y hacer lo correcto con la gente de Venezuela. No intervenir en Venezuela, sino dar ese paso que se ha propuesto tanto bajo el liderazgo de secretario de Relaciones de México, el crear este grupo que pudiera actuar como facilitador para resolver este problema que todos sabemos que existe en Venezuela. Y si no damos ese paso hacia adelante en este momento, estamos comprometiendo nuestra capacidad a futuro de avanzar como organización colectiva. Por favor, les ruego que consideren las opciones que tenemos ante nosotros. Si nos vamos de aquí sin haber logrado algo, incluso el paso más pequeñito, la resolución más humilde que se haya propuesto, no de intervenir en los asuntos de Venezuela, sino de realmente autorizar a este grupo de naciones, sin definir quiénes van a liderar ese grupo. Eso no es lo relevante, pero sin crear ese grupo que ayude a facilitar la solución de una crisis que todos nosotros sabemos que existe en Venezuela, es lo menos que podemos hacer para ser fieles a lo que se establece en nuestra carta. Gracias, señor presidente. La voz para Venezuela. ¿Con qué objeto? Réplica de réplica, señor presidente. Adelante, canciller. Gracias. Yo le voy a recordar nuevamente al representante de los Estados Unidos, lo dijimos ayer apenas llegamos a esta reunión, Venezuela no va a reconocer ningún resultado de la Organización de Estados Americanos. Sus verdaderas intenciones, usted las formalizó al presentar el presupuesto del Departamento de Estado. Su verdadero interés es contrarrestar la influencia de Venezuela, recolocando una guerra fría en nuestro hemisferio. Venezuela no va a reconocer, así que ese grupo de contacto que usted está planteando me parece completo, innecesario por demás, y yo creo que la única forma que usted podría imponerla será con sus marines, que tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso sobre nuestra región. Gracias, presidente.